Gobierno, legislación y participación ciudadana, tareas 1 y 2, introducción sobre los temas de la tarea 1. Poderes del Estado, gobierno e instituciones. La Constitución establece la bandera de España. Posteriormente, también se establece cuál es el escudo de España, y la posibilidad de que los estatutos de las comunidades autónomas reconozcan banderas propias. Estas banderas se utilizan junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. En la Constitución se indica que el castellano es la lengua española oficial de España, que todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocer, y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. También se indica que la riqueza lingüística de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Tienen otras lenguas oficiales, además del castellano, las comunidades de Cataluña, aranés y catalán, Galicia, gallego, Islas Baleares, catalán, Comunidad Valenciana, valenciano, y Navarra y País Vasco, euskera. En las comunidades donde es oficial otra lengua, además del castellano, esa lengua está presente también en el sistema educativo, tanto en la educación básica, como en la superior, en los documentos oficiales de la comunidad, en las condiciones de acceso a los puestos públicos, etc. En España existen distintos organismos para la normalización de las lenguas, así como para la difusión de las mismas y de las culturas de España, que se detallan en el cuadro siguiente. La capital de España es Madrid. Madrid es capital de España desde la segunda parte del siglo XV, antes la corte estuvo en Valladolid y en Toledo, y fue Felipe I quien la trasladó a Madrid, con la excepción de un breve periodo entre 1601 y 1606 en que Valladolid volvió a ser capital del reino. El rey de España es el jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia de España. En la Constitución se establecen dos funciones principales: tiene la máxima representación del Estado y modera y arbitra el funcionamiento de las instituciones de España. Además, entre otras funciones, sanciona y promulga las leyes, nombra a los miembros del gobierno, a propuesta de su presidente, y tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas de España. En España se permite reinar tanto a hombres como a mujeres. El rey tiene su residencia oficial en el Palacio Real, pero vive en el Palacio de la Zarzuela. Juan Carlos I ha sido rey de España desde el 22 de noviembre de 1975, hasta el 19 de junio de 2014. Bajo su reinado, se restauró la democracia en España, el país se integró en la Unión Europea y ha alcanzado el mayor desarrollo político, social y económico conocido. En la Constitución se establece que la corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Tras la abdicación del rey Juan Carlos I en junio del año 2014, fue proclamado rey su hijo, Felipe VI. En la Constitución se establece la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que garantiza el funcionamiento de las instituciones españolas. Poder ejecutivo: el gobierno de España dirige la política interior y exterior de España, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, a través de proyectos de ley y reales decretos en circunstancias extraordinarias, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El gobierno se compone del presidente y de los ministros. El presidente del gobierno tiene su residencia oficial en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Representación de España en organismos internacionales: España se adhirió a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, el 12 de junio de 1985, aunque la entrada en vigor de dicha adhesión tuvo lugar el 1 de enero de 1986. Desde entonces, España ha desarrollado siempre un papel activo en la construcción del proyecto europeo. Hasta 2015, España ha desempeñado 4 veces la presidencia de turno semestral del Consejo Europeo: 1989,
1995, 2002 y 2010. El compromiso de España con el proceso de construcción europea ha sido siempre muy intenso, al suponer la Unión Europea, una referencia de libertades y prosperidad. España, con independencia de los distintos gobiernos, siempre ha apoyado la integración política y económica. Por su pertenencia a la Unión Europea, España ha reformado hasta 2015 en 2 ocasiones su constitución, para adaptar su legislación a las decisiones y directivas europeas, en 1992 y 2011. Además de estar integrada en la Unión Europea, España forma parte de organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de la que en la actualidad es miembro del Consejo de Seguridad, y sus diferentes organismos, el Consejo de Europa, Comunidad Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Un lugar especial en las relaciones internacionales de España lo ocupa la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que tiene en las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno su máxima expresión. Poder legislativo. Las Cortes Generales, nombre oficial del Parlamento español, representan al pueblo español y están formadas por 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Las funciones principales de las Cortes Generales son, crear y aprobar las leyes del Estado, aprobar sus presupuestos y controlar la acción del gobierno. El Congreso de los Diputados puede tener entre 300 y 400 diputados, en la actualidad está compuesto por 350 diputados, y el Senado, también puede variar en el número de senadores que lo componen, en la actualidad está compuesto de 266 senadores. Además de la elaboración y aprobación de leyes, el Congreso de los Diputados elige al presidente del gobierno y es el lugar en el que se debaten las cuestiones de confianza o las mociones de censura al presidente. Por su parte, el Senado es la Cámara de Representación Territorial de España. Las leyes de acuerdo con la materia o el proponente de la ley, se distinguen distintos tipos de leyes, como ley orgánica, aquella que se requiere constitucionalmente para regular temas como derechos fundamentales o articulación de los diversos poderes del Estado, por ejemplo los estatutos de autonomía. Ley ordinaria, proyecto de ley. Iniciativa legislativa presentada por el gobierno, proposición de ley, iniciativa legislativa presentada por el Congreso, por el Senado o por un mínimo de 500.000 ciudadanos. Las leyes, una vez aprobadas, requieren de reglamentos u órdenes ministeriales para su desarrollo. Poder judicial está compuesto por jueces y magistrados y tiene la función de administrar la justicia, que proviene de pueblo. La base de la organización de los tribunales es el principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, es el órgano autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. Los distintos niveles en el sistema judicial se representan en la siguiente figura: las fuerzas y cuerpos de seguridad dependen del gobierno, y tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Las principales fuerzas y cuerpos de seguridad de España son: 1. Fuerzas Armadas, militares, compuestas por el Ejército del Aire, de Tierra y la Armada. Su máxima autoridad es el Rey, aunque la dirección de las mismas depende del Ministerio de Defensa. 2. Cuerpos de seguridad civiles, de ámbito nacional, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, aunque tiene estructura militar, es un cuerpo civil, que dependen del Ministerio del Interior de ámbito autonómico. Policías autonómicas independientes del Cuerpo Nacional de Policía, que dependen de las respectivas consejerías de Interior de la comunidad autónoma de que se trate. Pueden ser sustitutivas en la mayor parte de las funciones de la Policía Nacional y Guardia Civil, como es el caso de la Ertzaintza en el País Vasco,
o los Mossos de Escuadra en Cataluña, o, complementarias, como es el caso de la Policía Foral de Navarra o el Cuerpo General de la Policía de Canarias de ámbito local, Policía Municipal. Organismos españoles son organismos consultivos del Gobierno, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. Algunos organismos adscritos a distintos ministerios de España son: Agencia Española de Meteorología, Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, Instituto de Comercio Exterior de España ICEX, Instituto Cervantes, Instituto de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, Instituto Nacional de Estadística INE, Turespaña, etc. Son organismos adscritos al Parlamento Español, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El gobierno y las comunidades autónomas cuentan con distintos medios para comunicarse con los ciudadanos: el Boletín Oficial del Estado, BOE, y los distintos boletines de las comunidades autónomas informan de las leyes, decretos, nombramientos, etc. Por otro lado, las distintas administraciones del Estado se han dotado de sistemas de atención presencial, telefónica y electrónica, cada vez en mayor grado, como el teléfono 060, el portal de administración electrónica, PAE, etc. 1.2. Organización territorial y administrativa. Población. En la Constitución de 1978 se establece que España se organizará a partir de ese momento en comunidades autónomas, provincias y municipios, distinguiéndose por tanto niveles de organización de la administración central, autonómica y local. En este nivel se incluyen las provincias y los municipios. En cada uno de los niveles las entidades de gobierno tienen autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, de acuerdo con la normativa establecida. Comunidades autónomas. En la Constitución se indicaban las distintas formas en las que los territorios de España podían constituirse en comunidades autónomas: provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares, y las provincias con entidad regional histórica. Son 17 las comunidades y 2 las ciudades autónomas de España. Ver capítulo 4.1. Introducción sobre los temas de la tarea 3. Cada una de ellas tiene un estatuto de autonomía, que tiene rango de ley orgánica, en el que se establecen: la denominación de la comunidad que corresponde a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Las instituciones de las comunidades autónomas son: una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal entre sus habitantes; un consejo de gobierno, con funciones ejecutivas sobre las competencias transferidas; y un presidente, que además de su función ejecutiva, representa a la comunidad autónoma. En la actualidad, existen 2 fondos públicos que tienen como objetivo corregir los desequilibrios económicos de las distintas autonomías y hacer efectivo el principio de solidaridad entre ellas que establece la Constitución. Se denominan Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Provincias. Existen 50 provincias en España, a las que hay que sumar también las ciudades de Ceuta y Melilla. Sus organismos característicos son las diputaciones. En Canarias y en Islas Baleares el equivalente sería una administración propia denominada Cabildo o Consejo Insular, respectivamente, que tienen como función el gobierno de la provincia. Los miembros de las diputaciones son elegidos por los representantes de los ayuntamientos, excepto en el caso del País Vasco, donde los representantes son elegidos mediante elecciones directas, debido a características históricas. Las comunidades autónomas uniprovinciales no tienen diputaciones, para evitar duplicidades. Municipios. Existen 8.122 municipios en España. El órgano de gobierno de este nivel es el ayuntamiento, compuesto de alcalde y de concejales, que se encargan de gestionar los servicios públicos de la ciudad o del pueblo. Población. España es el 5.º país más poblado de la Unión Europea, por detrás de Alemania,
Francia, Italia y el Reino Unido, con una población en 2014 de 46.512.199. Por otro lado, es el segundo país más extenso de la Unión Europea, por detrás de Francia, con una superficie de 505.944 kilómetros cuadrados y una densidad de 91,9 HKM2. Las 10 ciudades con mayor población de España son: Población de España 2014-2015. Pirámide de población de España 2014. Fuente INE. España en cifras 2015. Fuente INE. España en cifras 2015. Población de las principales ciudades de España según Censo INE de 2014. Fuente, Tour España, 2015. 1.3. Participación ciudadana. La Constitución incluye referencias a asociaciones de relevancia constitucional, como los partidos políticos, artículo 6, los sindicatos, artículos 7 y 28, las confesiones religiosas, artículo 16, las asociaciones de consumidores y usuarios, artículo 51, y las organizaciones profesionales, artículo 52, y de una forma general define los principios comunes a todas las asociaciones en el artículo 22. En lo que se refiere a la participación política, la Constitución establece que la base del sistema político es el derecho al voto de todos los españoles. En las elecciones locales también se permite el voto de residentes de la Unión Europea y de países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad en esta materia, mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en el que son electores y elegibles todos los españoles mayores de 18 años que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Las elecciones en España pueden ser europeas, para elegir a los representantes españoles en el Parlamento Europeo; generales, para elegir a los diputados y senadores del Congreso y del Senado, respectivamente; autonómicas, para elegir a los miembros de las asambleas autonómicas; y locales, para elegir a los representantes de los órganos locales, diputaciones y ayuntamientos. España tiene un sistema pluripartidista, tanto en el ámbito nacional como autonómico o local. Desde la aprobación de la Constitución española en 1978 hasta 2015 han sido 10 las legislaturas y 6 los presidentes de gobierno, pertenecientes a 3 partidos, como se observa a continuación. Relación de presidentes y partidos políticos en el gobierno de España entre 1979 y 2015. En España hay registradas cerca de 4.700 formaciones políticas, aunque en el Congreso de los Diputados de la X legislatura de la democracia española, periodo de 2011 a 2015, solo tienen representación 17 partidos políticos o coaliciones. Partidos políticos y coaliciones en el Congreso de los Diputados 2015. Fuente, Congreso de los Diputados. La administración electoral tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad de las elecciones y del principio de igualdad, y está integrada por la Junta Electoral Central, las juntas electorales provinciales, las juntas electorales de zona y las juntas electorales de comunidad autónoma, y las mesas electorales. En la Constitución española también se reconoce el derecho de asociación y la existencia de los sindicatos, como organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores, así como la de las organizaciones profesionales para la defensa de los intereses económicos que les sean propios, indicando que su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Se considera que la primera asociación obrera en España fue la Asociación de Tejedores de Barcelona, constituida en 1840. Los sindicatos en España tienen gran importancia, dado que los sindicatos más representativos participan tanto en negociaciones ejecutivas con empresarios y gobiernos, como en el órgano consultivo económico del gobierno, el Consejo Económico y Social, en el que están representados en 2015 los siguientes sindicatos: UGT, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras CIG, Confederación Sindical Galega, la STV,
Euskal Langileen Elkartasuna Solidaridad de Trabajadores Vascos. Las asociaciones se constituyen por acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de estatutos, se formaliza mediante acta fundacional en documento público o privado. Las asociaciones deberán inscribirse en un registro, para su publicidad. En España en 2015 hay incluidas en el Registro Nacional de Asociaciones cerca de 46.000 asociaciones, cerca de 750 juveniles y más de 130 extranjeras. Resumen del sistema político e institucional de España. Resumen sistema político e institucional de España. Preguntas para la tarea 1 de la prueba CCSE, 2015, tarea 1, conocimiento del gobierno, poderes e instituciones del Estado, leyes fundamentales y mecanismos de participación ciudadana. Número de ítems en cada prueba CCSE. 10.1. La forma política del Estado español es: A. Monarquía parlamentaria. B. República federal. C. Monarquía federal. 2. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo, del que proceden: A. Las leyes orgánicas. B. Los estatutos de autonomía. C. Los poderes del Estado. 3. Los valores superiores del ordenamiento jurídico de España son: el pluralismo político, la libertad, la justicia y la A. Fraternidad. B. Igualdad. C. Solidaridad. 4. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y la, entre todas ellas, A. Fraternidad. B. Igualdad. C. Solidaridad. 5. En la Constitución se establece la separación de los poderes judicial, legislativo y A. Administrativo. B. Ejecutivo. C. Económico. 6. El jefe del Estado es: A. El presidente del gobierno. B. El rey. C. El ministro de Asuntos Exteriores. 7. El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al A. Rey. B. Presidente del gobierno. C. Ministro de Defensa. 8. Si el rey o la reina de España fuera menor de edad, ¿quién sería el regente hasta su mayoría de edad? A. El presidente del gobierno. B. El padre o la madre del rey. C. El ministro del Interior. 9. Los embajadores y otros representantes diplomáticos extranjeros son acreditados por A. El rey. B. El presidente del gobierno. C. El ministro de Asuntos Exteriores. 10. Convocar elecciones corresponde al A. Ministro del Interior. B. Presidente del gobierno. C. Rey. 11. La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales corresponde al A. Rey. B. Presidente del gobierno. C. Ministro de Asuntos Exteriores. 12. El rey de España vive en el A. Palacio Real. B. Palacio de la Zarzuela. C. Palacio de la Moncloa. 13. El lugar donde se celebran actos del Estado presididos por el rey es el A. Palacio Real. B. Palacio de la Zarzuela. C. Palacio de la Moncloa. 14. El heredero de la corona de España, desde su nacimiento, tiene el título de príncipe o princesa de A. Andalucía. B. Aragón. C. Asturias. 15. Generalmente, se considera que el primer rey de España fue A. Fernando el Santo. B. Carlos y C. Felipe y 16. La dinastía del rey de España, que se inició en el siglo XV es la dinastía A. Austria. B. Baviera. C. Borbón. 17. La Constitución garantiza la seguridad de los españoles. A. Jurídica. B. Legislativa. C. Ejecutiva. 18. La Constitución española fue firmada por el rey, el presidente de las Cortes, y el presidente del Congreso y el presidente delegación. A. Gobierno. B. Senado. C. Estado. 19. Deben respetar la Constitución y el resto de legislación vigente. A. Los ciudadanos. B. Los poderes públicos. C. Los poderes públicos y los ciudadanos. 20. El referéndum para la aprobación de la Constitución española se celebró el día A. 22 de noviembre de 1975. B. 15 de junio de 1977. C. 6 de diciembre de 1978. 21. Los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por A. El Congreso. B. El Senado. C.
Las dos cámaras 22. ¿Qué tribunal interpreta la Constitución con respecto a actuaciones de los poderes públicos? A. El Tribunal de Cuentas. B. El Tribunal Constitucional. C. El Tribunal Supremo. 23. ¿Quién nombra al presidente del Tribunal Constitucional? A. El presidente del gobierno. B. El rey. 24. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de España? A. 2 horizontales. B. 3 verticales. 25. ¿Cuántos colores tiene la bandera española? A. 2b, 3c, 4. 26. Los colores de la bandera española son: A. Blanco y rojo. B. Rojo y amarillo. 27. Las comunidades autónomas pueden utilizar, junto con la bandera de España, sus propias banderas en: A. Sus edificios públicos. B. En actos oficiales. C. En sus edificios públicos y actos oficiales. 28. La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculo es el símbolo de: A. La Unión Europea. B. La Organización de Seguridad. C. La Comisión Europea y Cooperación en Europa. C. El Ministro de Justicia. C. 3 horizontales. C. Amarillo y blanco. 29. El escudo de España incluye en su interior la representación de la Unión de Castilla, León, Navarra, Granada y: A. Andalucía. B. Aragón. C. Asturias. 30. La lengua oficial del Estado español es: A. El castellano. B. El inglés. C. El francés. 31. Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua: A. Autonómica. B. Oficial. C. Local. 32. En España, además del castellano, son lenguas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas: el aranés, el catalán, el gallego, el valenciano y el: A. Aragonés. B. Bable. C. Euskera. 33. El instituto que promueve universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español es el: A. Instituto Nacional. B. Instituto Nacional. C. Instituto Cervantes de Administración Pública de Estadística. 34. El Instituto Cervantes, el Instituto Ramón Llull y el Instituto Vasco Etxepare son organismos que promueven, respectivamente y entre otros, la difusión de las lenguas: A. Española, catalana. B. Española, catalana. C. Gallega, catalana y vasca y gallega y vasca. 35. La Real Academia Española, el Institut d'Estudis Catalans, la Real Academia Galega, Euskaltzaindia y la Academia Valenciana de la Lengua son organismos para la normalización de las, de España, culturas. B. Lenguas. C. Tradiciones. 36. La sede de la Presidencia del Gobierno y residencia oficial del presidente es el: A. Palacio Real. B. Palacio de la Zarzuela. C. Palacio de la Moncloa. 37. Antes de ser nombrado por el rey, el presidente de gobierno debe recibir la confianza de: A. El Congreso de los Diputados. B. El Senado. C. Las dos cámaras. 38. El presidente del gobierno es nombrado por: A. El ministro del Interior. B. El rey. C. El defensor del pueblo. 39. ¿Quiénes forman parte del gobierno? A. Los ministros. B. Los concejales. C. Los alcaldes. 40. ¿Cómo se llaman las normas extraordinarias que dicta el gobierno en circunstancias especiales y que tienen rango de ley? A. Leyes orgánicas. B. Decretos ley. C. Reglamentos. 41. Los proyectos de ley son aprobados por: A. El Consejo de Ministros. B. El presidente del gobierno. C. El Congreso de los Diputados. 42. Los poderes públicos garantizan la conservación y promueven el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y: A. Comercial. B. Artístico. C. Económico. 43. El gobierno responde de su gestión política ante: A. El rey. B. El Senado. C. El Congreso de los Diputados. 44. Las Cortes Generales representan al pueblo. Están formadas por el Senado y por: A. El Consejo de Ministros. B. El Congreso de los Diputados. 45. El poder legislativo corresponde: A. Al presidente y los: B. A los jueces y ministros magistrados. 46. Las Cortes Generales controlan la acción: C. El Ayuntamiento. C. A los diputados y senadores. A. Del gobierno. B. De las comunidades autónomas. C.
De las provincias 47. Los diputados del Congreso son elegidos para A. 3 años, B. 4 años, C. 5 años. 48. El Congreso se compone actualmente de diputados A. 300, B. 350, C. 449. El criterio para determinar cuántos diputados corresponden a cada provincia, con excepción de Ceuta y Melilla, es el número de A. Ciudades, B. Habitantes, C. Partidos. 50. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso cada una por A. 1 diputado, B. 2 diputados, C. 3 diputados. 51. Al Poder Legislativo le corresponde A. Crear empleo, B. Elaborar leyes, C. Elegir alcaldes. 52. ¿Cuántos ciudadanos deben respaldar la iniciativa legislativa para poder presentar una proposición de ley? A. 400.000, B. 500.000, C. 600.000. 53. En primera votación para la elección del presidente del gobierno, se requiere una mayoría de los votos de los diputados del Congreso. A. Absoluta, B. Relativa, C. Simple. 54. Los miembros del Senado se eligen cada A. 3 años, B. 4 años, C. 5 años. 55. Los presupuestos generales del Estado son presentados por el gobierno y aprobados por A. el ministro de Economía y B. el Congreso de los C. el Rey. Competitividad. Diputados. 56. Si los presupuestos del gobierno no se aprueban en el Congreso de los Diputados antes del día 1 de enero del año correspondiente, A. se prorrogan los del año, B. se vuelve a votar la, C. se aprueba la propuesta anterior. Propuesta el día 2 del gobierno automáticamente. Enero. 57. Las leyes que se refieren a los derechos fundamentales y a las libertades públicas son A. leyes orgánicas, B. decretos ley, C. leyes generales. 58. Para aprobar, modificar o derogar una ley orgánica, es necesaria en el Congreso una mayoría A. simple, B. absoluta, C. relativa. 59. El primer periodo ordinario de reunión de las cámaras es A. de agosto a noviembre, B. de septiembre a C. de septiembre a diciembre. Noviembre. 60. El segundo periodo ordinario de reunión de las cámaras es A. de febrero a junio, B. de enero a junio, C. de enero a julio. 61. La Cámara de Representación Territorial se llama A. Congreso de los, B. Cámara de Comercio, C. Senado. Diputados. 62. ¿Cuántos senadores se eligen en cada provincia, con excepción de las islas y Ceuta y Melilla? 3, B. 4, C. 5. 63. Ceuta y Melilla eligen en las elecciones cada una de ellas a 1 senador, B. 2 senadores, C. 3 senadores. 64. El plazo de que dispone el Senado para decidir sobre un proyecto ley es de A. 2 meses, B. 4 meses, C. 6 meses. 65. Las sesiones conjuntas del Congreso y el Senado son presididas por A. el Rey, B. el presidente del gobierno, C. el presidente del Congreso. 66. El Poder Judicial está constituido por A. los ministros y el presidente, B. los jueces y magistrados. 67. ¿Cuál es el órgano superior del Poder Judicial? A. el Tribunal de Cuentas, B. el Tribunal Constitucional. 68. El Consejo General del Poder Judicial, C. los diputados y senadores, C. el Tribunal Supremo, A. es diferente en cada, B. está formado por, C. garantiza la independencia. Comunidad autónoma. Ministros de los jueces. 69. Para gestionar trámites como nacimiento, matrimonio, o solicitud de nacionalidad se debe ir al A. registro civil, B. registro mercantil, C. registro de la propiedad. 70. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a la Policía Nacional y la B. las Fuerzas Armadas, C. la Policía Nacional y Guardia Civil. Las policías autonómicas. 71. La vigilancia de puertos y aeropuertos, fronteras y costas corresponde a la Guardia Civil, B. la Policía Local, C. la Policía Nacional. 72.
El control de la entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros corresponde a la Guardia Civil B, la Policía Local C, la Policía Nacional 73. La regulación del tráfico en las ciudades corresponde a la Guardia Civil B, la Policía Local C, la Policía Nacional 74. La regulación del tráfico fuera de las ciudades en la mayor parte del territorio español corresponde a la Guardia Civil B, la Policía Local C, la Policía Nacional 75. El supremo órgano consultivo del Gobierno de España es a el Consejo de Ministros B, el Consejo de Estado C, el Consejo Económico y Social 76. El órgano consultivo del Gobierno de España en el que están representados empresarios, sindicatos y organizaciones sociales es a el Consejo de Ministros B, el Consejo de Estado 77. ¿Cuántos años dura el mandato del Defensor del Pueblo? 3b, 4c, 5, 78. ¿A quién informa de su gestión el Defensor del Pueblo? Al Rey B, al Presidente del Gobierno C, el Consejo Económico y Social C, a las Cortes Generales 79. ¿Cuál es el órgano que controla la gestión económico-financiera del Estado? A, el Tribunal de Cuentas B, el Tribunal Supremo C, el Tribunal Constitucional 80. El organismo que gestiona los impuestos estatales y aduaneros de España es a el Consejo Económico y b el Instituto Nacional de C, la Agencia Tributaria, Social, Estadística 81. El organismo que elabora y difunde estadísticas sobre España es el a el Consejo Económico y b el Instituto Nacional de C, la Agencia Tributaria, Social, Estadística 82. ¿Cuál es la publicación oficial del Estado que sirve para publicar leyes, normas o convocatorias públicas? A, el INE, Instituto B, el BOE, Boletín Oficial C, el PAE, Portal Nacional de Estadística del Estado. Administración Electrónica 83. El gobierno ofrece toda la información sobre novedades e iniciativas de la Administración Electrónica de España a través de delegación A, INE, Instituto B, BOE, Boletín Oficial C, PAE, Portal Nacional de Estadística del Estado. Administración Electrónica 84. El teléfono de la Administración General del Estado que ofrece información sobre empleo público, becas o ayudas y subvenciones, organismos de las administraciones, etc., es el A, 010B, 060C, 091, 85. El Estado español se organiza territorialmente en A, municipios, cantones y B, municipios, provincias y C, municipios, distritos y regiones administrativas, comunidades autónomas, estados federales 86. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, las islas y las provincias con especial identidad regional histórica fueron la base de A, las comunidades B, los distritos C, los municipios autónomas 87. Las leyes orgánicas normativas de las comunidades y ciudades autónomas de España se denominan A, leyes de autonomía B, estatutos de autonomía C, reglamentos de autonomía 88. ¿Cuántas provincias hay en España, incluidas Ceuta y Melilla? 49b, 50c, 52, 89. ¿Quién es el representante de la administración del Estado en una comunidad autónoma? El presidente de la B, el delegado del C, el presidente de la comunidad autónoma. Gobierno. Asamblea Autonómica 90. Los fondos públicos en España creados para corregir los desequilibrios económicos de las distintas autonomías son el Fondo Complementario y el Fondo de A, Solidaridad B, Compensación C, Autonomía 91. La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia A, del Estado B, de la Comunidad Autónoma C, del Gobierno Provincial 92. ¿Cuál de estas ciudades fue capital de España antes del reinado de Felipe I? Madrid B, Salamanca C, Toledo 93. ¿Cuál de estas ciudades es capital de España desde el reinado de Felipe I?
excepto durante un breve periodo a Madrid B, Salamanca C, Toledo 94. El gobierno y la protección de las provincias corresponde a los ayuntamientos B, las diputaciones C, asambleas regionales 95. En materia de defensa y fuerzas armadas, la competencia exclusiva es de a el Estado B, las comunidades autónomas C, los ayuntamientos 96. En materia de relaciones internacionales, la competencia es de a el Estado B, las comunidades autónomas C, los ayuntamientos 97. En materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, la competencia exclusiva es de a el Estado B, las comunidades autónomas C, los ayuntamientos 98. En materia de sanidad e higiene, la competencia exclusiva es de a el Estado B, las comunidades autónomas C, los ayuntamientos 99. El desarrollo económico de una comunidad autónoma es competencia de dicha comunidad, de acuerdo con la política económica nacional A, compartida B, exclusiva C, tutelada 100. El ayuntamiento está formado por el alcalde y a los concejales B, los diputados C, los senadores 101, quienes forman parte del órgano ejecutivo de las comunidades autónomas A, el presidente y los B, el alcalde y los C, el presidente y los ministros concejales consejeros 102. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las islas de la Comunidad Autónoma Canarias A? Cabildos B, consejos insulares C, diputaciones 103. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las islas de la Comunidad Autónoma Islas Baleares A? Cabildos B, consejos insulares C, diputaciones 104. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas A? Cabildos B, consejos insulares C, diputaciones 105. Las normas sobre derechos fundamentales y libertades reconocidas por la Constitución se interpretan de acuerdo con los tratados internacionales que haya firmado España al respecto y con a. La Declaración Universal B. El Tratado de la Unión de Derechos Humanos. Europea 106. Los españoles son mayores de edad a los a. 16 años B. 18 años C. 21 años 107. La Constitución establece que en España no hay estatal A, ideología B, religión C, filosofía 108. En España la enseñanza básica es a. Voluntaria y gratuita B, obligatoria y gratuita C, la Conferencia de Derecho Internacional Privado 109. La educación secundaria obligatoria, eso, generalmente se desarrolla en España entre a. Los 10 y los 14 años B, los 12 y los 16 años C, los 14 y los 18 años 110. Los españoles pueden votar a partir de los a. 16 años B, 18 años C, 21 años C, obligatoria y de pago 111. Los ciudadanos de la Unión Europea y de algunos países con acuerdos de reciprocidad, residentes en España, pueden votar en las elecciones a. Locales B, autonómicas C, generales 112. Los concejales de los ayuntamientos son elegidos por a. Los vecinos del B, los alcaldes C, los representantes municipio. Provinciales 113. Los españoles que residen fuera de España pueden solicitar su voto a. Por correo postal, por B, por correo postal, por C, por correo postal, por fax y por internet teléfono y por internet por fax y por teléfono 114. El organismo que elabora el censo electoral en España es el a. BOEB, INC, PAE 115. El número de formaciones políticas en el año 2015 registradas en España es de cerca de a. 2.700 b, 3.700 c, 4.700, 116. ¿Cuál de estas opciones no es un partido político A? PIB, PPC, PSOE 117. ¿Cuál de estas tres agrupaciones puede presentar candidatos a las elecciones en España A? Agrupaciones de B, agrupaciones de C, agrupaciones de concejales electores vecinos 118.
La organización que defiende y promueve los intereses de los trabajadores se denomina A. Asociación B. Partido C. Sindicato 119. La primera asociación obrera que se creó en España en 1840 fue en A. Barcelona B. Madrid C. Valencia 120. ¿Cuál de estas tres opciones es un sindicato con representación en el Consejo Económico y Social A? UGT B. UNC C. USO.